Epiqueia nace como un proyecto con una doble finalidad. Busca facilitar a las mujeres el acceso a la justicia a través de una plataforma amigable que les ayuda a completar el formulario de demanda para el proceso de alimentos o para el proceso de reconocimiento de hijos y posterior pedido de alimentos. Y, a su vez, es una herramienta educativa en los derechos de las madres y los derechos de sus hijos e hijas. Si bien Epiqueia no busca reemplazar la asesoría legal que puedas recibir, sí brinda una introducción al sistema judicial respondiendo a las preguntas más frecuentes, enseñándote cómo presentar una demanda, qué es aquello que debes probar, cuáles son los pasos del proceso judicial, cuáles son los costos del proceso y qué puedes esperar como resultado. Los formularios de demanda los podrás encontrar en nuestra página web www.e-piqueia.org. Asimismo, la información educativa, además de estar en nuestra página web, la puedes encontrar en nuestras distintas plataformas: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn. Sumado a esta información, cada vez que completes un formulario de demanda, este estará acompañado de una cartilla detallada de tus derechos. El personaje que te acompaña en todas las plataformas es Shaya, cuyo nombre en quechua significa erguida, la que siempre se mantiene en pie, y representa a todas las mujeres que luchan día a día por sus hijos e hijas. Shaya nos mostrará la información y formularios a los que puedes acceder. Estamos por empezar una breve entrevista a partir de la cual se creará la demanda. La primera sección está compuesta por preguntas sobre la madre que va a solicitar los alimentos para sus hijos e hijas. A continuación, necesitamos recopilar algunos datos sobre el hijo o hija para quien se van a pedir los alimentos. Las siguientes preguntas son sobre el padre del hijo o hija. Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a identificar al padre, pero también a narrar los hechos que van a sustentar la demanda. Nos toca calcular el monto mensual a pedir, para lo cual debes detallar los gastos de tu hijo por tipo. No te preocupes por el monto global porque este se sumará solo. Al final de esta sección, te sugerimos pedir también una asignación anticipada, es decir, solicitarle al juez o jueza que ordene al padre el pago de los alimentos mientras dure el proceso. En caso coloques que sí, esto se trasladará también a tu demanda. A continuación, seguiremos con una parte fundamental de la entrevista, cuyo objeto es determinar la posibilidad económica del padre para asumir los gastos del hijo. Estas preguntas van desde su trabajo hasta si tiene otros hijos a quienes también debe atender. Si deseas, puedes adjuntar las imágenes de los documentos que van como anexos de la demanda y también puedes firmarla. Por último, aparecerán todas tus respuestas en caso quieras editar alguna, y si pulsas continuar, se preparará tu demanda. ¡Listo! En menos de 10 minutos ya tenemos la demanda lista en PDF y Word. Asimismo, puedes dejarnos tu correo electrónico para que también te llegue por este medio. Ten en cuenta que, dependiendo de tus respuestas, la demanda generada será por alimentos y filiación o únicamente por alimentos como en este caso. Al abrir el documento podrás ver que se ha completado con tus respuestas. Hacia el final encontrarás los pasos a seguir para presentar la demanda, así como también los documentos que debes adjuntar, los montos a pagar y las indicaciones para identificar el juez competente para tu caso.